Buenas tardes a todos. Buenas tardes, David. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y buenas ¿Cómo tardes, estamos? Álvaro. Hola, ¿qué tal, Jordi? ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros. La última vez que nos vimos era un libro que habéis escrito los dos juntos y esta vez eso es mucho más interesante porque tenemos dos libros a la vez. Estamos en la presentación virtual de dos libros que son novedad en mayo de 2024. Tenemos la cuarta edición del libro Anime Anime, 100 años de animación japonesa, edición ampliada, de David Heredia, y la primera edición del nuevo libro de Álvaro López Martín, que lleva este sugerente título de La vida según Hayao Miyazaki. En el libro de Anime Anime, 100 años de animación japonesa, es la cuarta edición, es un libro planteado inicialmente para esos primeros 100 años, con la idea de que en 2017 se celebraba la conmemoración de los 100 años de la primera producción, aunque luego hay noticias que en el mismo libro aparece de que hay alguna producción más sencillita anterior. Pero que se considera que 1917 es el primer año en que empieza de forma formal la industria del anime en Japón, ¿no? Lo que ha hecho, David en esta cuarta edición ampliada es actualizar el texto en estos 8 años que han transcurrido desde esta primera edición, ¿no? Continúa con estos primeros capítulos muy interesantes, con una historia cronológica del anime en toda la animación japonesa, prácticamente dedicando un capítulo a las diferentes décadas y añadiendo pues prácticamente estos 10 años últimos que habían quedado añadidos, ¿no? Pendientes en la historia que complementan estos 100 años del libro original, ¿no? El capítulo, ay, perdón, el libro introduce también el capítulo dedicado a los estudios de animación, en concreto a 25 estudios muy importantes en la historia de la animación y de todas las producciones de estos estudios destaca hasta 60 personalidades a los que les dedicas un apartado a cada una de estas autoridades, digamos, del mundo Ujú. del anime, ¿no? Es un recorrido muy detallado, característico, digamos, de los libros de Diablo Ediciones, con muchísimas fotografías, información adicional, bibliografía, etcétera, etcétera. Y me parece un recurso muy interesante tanto de lectura como de consulta posterior, ¿no? Le decía a David que yo me he vuelto a leer otra vez todos los capítulos iniciales y unos cuantos de los estudios y de los personajes y me ha parecido como volver a impregnarme otra vez de la historia del anime, ¿no? Hay que decir que los dos sois autores ya clásicos de la editorial, con Por no decir que somos viejos ya, eh, somos veteranos. David Heredia también es el autor de los libros Gainax y Hideko Anno, La historia de los creadores de Evangelion, del libro de Osamu Tezuka, El don de la imaginación, que tuve también el honor de presentar, y el libro que he comentado hace un momento, que escribisteis justamente vosotros dos, que fueron las 100 mejores películas de anime, ¿no? Con Álvaro López, ¿no? Ujú. Álvaro presenta su último libro, que es La vida según Hayao Miyazaki, que se engloba dentro del universo de Miyazaki, en el cual ya tienes también varios libros, entre ellos Mi vecino Miyazaki, Antes de mi vecino Miyazaki, los dos escritos junto a Marta García, también Al castillo ambulante y La princesa Mononoke como libros dedicados a películas concretas de Miyazaki, también el libro del universo de Makoto Shinkai, otro de las grandes personalidades del anime japonés en los últimos años, y el libro que hemos comentado que habéis hecho conjuntamente de los 100 mejores películas del anime, que con que ya tiene un par de años ya deberíamos de modificarlo porque seguramente tendríamos que introducir El chico y la garza, ¿no? Que Sí, Ujú. bueno. cada vez que Miyazaki hace algo nos Ah, trastoca.
todos los David, a libros David no Siempre sé si le igual, gustó siempre igual. mucho, ¿eh? Luego podemos profundizar en este tema espinoso, pero Sí, sí, pero bueno, que al final cada vez que Miyazaki hace algo sí, sí, sí. nos cambia Sí. todo, Sube el todo el pan resto. siempre. Bueno, Ujú. en cualquier caso, os tengo que felicitar a los dos por el trabajo que habéis desarrollado. Es un Gracias. placer realmente leeros, es un placer. Es una lectura fluida de una gran capacidad divulgativa, con muchísima información adicional y con una capacidad de interesarme por buscar más información, por ver las Ujú. películas, por buscar más datos y es algo muy, muy atractivo. En el caso de David, esta es la cuarta edición. Y esto me parece también un gran logro en una época complicada para este tipo de trabajos, porque al final es un trabajo de investigación y divulgación y que en el fondo vosotros lo que hacéis es casi la punta del iceberg, que hay muchísimo trabajo de investigación, muchísimo trabajo de muchos años y que ese esfuerzo de concreción os lo agradecemos muchísimo los aficionados, ¿no? ¿En qué ha cambiado en estos últimos 8 años? ¿Qué ha cambiado desde la primera edición a esta que estamos presentando hoy de edición ampliada? Pues siendo un repaso sobre la historia de la industria, ¿no? Pues sobre todo lo que ha cambiado ha sido la parte actualizada de estos años que hay en el espacio, ¿no? Entre la primera edición y la cuarta. Entonces, el libro intenta reflejar ahora un poco esos cambios que han habido dentro de la industria, eh, directores que se han sumado, directores que se han retirado, otros que se han retirado pero no tanto, ya sabemos de quién hablamos, ¿no? Sí, Y bueno, más que nada, pues eso, que quedara reflejado eso que ha cambiado, que en realidad parece poco, pero es mucho, porque en esta década se han sumado bastantes estudios importantes que en su momento, pues por lo que fuera, o no estaban o todavía eran muy pequeños, no llegué a tratar y ahora pues merecían tener ese espacio dentro del libro. Y luego además, pues bueno, aprovechando un poco la tesitura de poder renovar todo, toda la publicación, pues también quise añadir algunas personalidades, algunos estudios que en su momento pues no había espacio, pero ahora pensaba que merecían eso, incluso me arrepentía de no haberlos puesto originalmente. Entonces, pues bueno, ha sido un poco también quitarme esa espinita de en medio. sí, sí. Bueno, tú ya en la primera edición ya reconocías que hasta el año 2000 podías tener casi un discurso coherente, cronológico, Ujú. evolutivo, y que a partir del año 2000 era una locura, ¿no? Porque Claro, ya las conexiones, las se influencias, desmadraba todo muchísimo. sí, ¿no? Ujú. Incluso también la cantidad de producción, ¿no? Eso también era muchísimo más difícil poder ser sintético, ¿no? En el Ujú. discurso, ¿no? Claro, en las primeras décadas todavía puede ser más o menos exhaustivo porque tiene todo un volumen más controlable, pero una vez ya llega el estallido después del cambio de siglo, ya o sea, el cambio es abismal porque se ha multiplicado por tres, ¿no? Por cinco toda la producción y claro, lo que antes eran solo unos pocos cientos de producciones, que ya era mucho, ¿no? Pues ahora ya estamos llegando a los miles, entonces pues seguirle la pista a todo es mucho más difícil. Claro. ¿Qué destacarías en estos últimos años? Algo que sea realmente importante en el anime en estos últimos 10 Mm. años. Sobre todo la influencia que tiene el cine, porque anteriormente creo que estaban como muy separados esos mundos de las producciones de anime para televisión y las de cine seguían un recorrido bastante dispar, pero sobre todo con la película de Your Name, que tuvo mucho éxito, creo que el anime se ha visto muy influenciado por el tipo de, no solo visual, sino también narrativo, y cada vez hay más series que intentan seguir un poco ese estilo, pero sobre todo creo que el mayor cambio es la masificación que ha habido. Al final ha acabado jugando muy en contra porque la industria ahora mismo está en un estado preocupante. Entonces, de toda esa bonanza que había en los 2000 de que había crecido tanto, que era una alegría, ahora ya hemos llegado a un punto en que es muy difícil mantener esa estructura que habían montado. Y se está viendo porque cada vez las condiciones son más difíciles. Claro, tú en tu el capítulo, digamos, de esta primera parte, tu capítulo que llamas El futuro del anime, Ujú. justamente hablas de los problemas de rentabilidad de las producciones, ¿no? Es decir, que cada vez los márgenes son más pequeños Ujú. porque hay mucho más, digamos, hay muchos más estudios, más producciones y al final hay menos a repartir, ¿no? Y esto al final Ujú.
está provocando tensiones importantes en la tesorería, tensiones en los ingresos y una rentabilidad muy baja, ¿no? Y luego tú comentas en tu libro también la importancia de pensar de forma global lo que es la animación, pero también lo que es la televisión, lo que es el merchandising, lo que es la publicidad, y que eso, quien no lo esté gestionando esto de forma global, digamos, lo tiene muy crudo, ¿no? Ujú. Sí, porque en su momento estaba todo mucho más limitado, ¿eh? Cuando se empezó la producción de anime, al final se controlaban 4 factores clave, ¿no? Y con eso ya estaba toda la estructura montada, pero ahora mismo, con toda la internacionalización, con todo el tema de las plataformas digitales, pues se han sumado muchas variables que en su momento no tenían en cuenta y ahora son imprescindibles, ¿no? Para hacer funcionar toda la industria. Y todo eso, pues claro, es muy difícil de mantener. Y los que más están pagando el pato son los del escalón más bajo, que son los animadores, Ya. que ahora mismo pues son lo que lo tienen más crudo. Bueno, también Bueno, ya en vuestros yo libros quería hacer empezáis una a... pregunta, David, Mm, sobre Adelante. esto, que, que es que no sé si él está percibiendo que en el anime, si con esta internacionalización del anime están cambiando las temáticas, porque a mí me parece que un poco, mm. no sé qué Sí, sí, opinas sí. tú, Se nota que están haciendo un esfuerzo por pero, adaptarse un poco a los gustos globales, porque pero ¿tú antes era crees que es como, positivo o negativo? depende, es que malo no tiene por qué ser. Antes estábamos más fascinados por eso que era intrínsecamente japonés, ¿no? Claro. Historias que eran Sí. solo japonesas y ellos Mm, mismos yo creo que lo percibían como eso, que era un producto para ellos y ya está. Pero claro. ahora que han visto que tiene un recorrido fuera de Japón, se están intentando adaptar un poco, pero como nosotros mismos ya hemos adaptado también un poco a Japón, es Mm, difícil saber si de verdad ha empeorado ese nivel, ¿no? Porque al final es como que se han mezclado un poco las aguas ahí. mm, sí. Bueno, pero en todo caso sí que apuntáis que hay algunos síntomas que son, digamos, eh, que añaden, digamos, una cierta complejidad, como puede ser las condiciones laborales, Ujú, lo que se está pagando a los autores, el tema de la introducción de la inteligencia artificial también ujú, Ujú. para abaratar coste, que esto lo habláis en vuestros libros, estáis hablando también de este tema, ¿no? De que ya empieza a haber algún estudio que empieza, ¿no? Bueno, que se ujú. está anunciando, digamos, Utilizar de que la van a utilizar la tecnología, ¿no? inteligencia artificial para bajar los costes Mm, y esto al final repercute también en la calidad, ¿no? Bueno, en cualquier caso también podría, bueno, para hablar de este tema también sobre el espíritu japonés y tal, tenemos que leer el libro de Álvaro, porque estaría muy en consonancia, digamos, con lo que el propio Hayao Miyazaki digamos, le critica a su hijo, ¿no? Que dice, bueno, primero tienes que vivir, ¿no? Para después hablar de tu vida, ¿no? Es decir, como la sensación esta de que, de lo que Álvaro comenta en su libro, de que Miyazaki critica a los autores nuevos porque se inspiran más en la ficción que han visto ujú, en vez de en el mundo, digamos, en el que viven, ¿no? Y eso lo saca, digamos, de quicio, ¿no? Es decir, que está siempre muy, muy enfadado y uno de los primeros que recibe esta ira es su propio hijo, ¿no? Álvaro. Sí, bueno, como ya has leído el libro, te darás cuenta que Miyazaki es una persona muy compleja y aparte es alejada de todos los estándares del anime. Por eso yo creo que David me lo ha dicho alguna vez, lo de que no sé cuándo me lo dijo, cuando yo decía que Miyazaki era un poco el propio estandarte del anime en todo el mundo, ujú, precisamente David me dijo un día, y me acuerdo, y además hace tiempo, que precisamente Miyazaki es casi todo lo contrario al exacto. anime, Es porque irónico, hace, ¿no? claro, Es irónico que lo es, relacionemos claro, es una como... paradoja. mm, Sí. Y sin embargo, claro, Miyazaki tiene todas las
características de lo que se supone que es animación japonesa, pero lo utiliza de forma muy distinta y él mismo está en contra del anime como se ha popularizado en el Sí, mundo. sí, 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 El sí. Bueno, anime claro, sí, sí. el anime este de series de televisión, Bueno, también, sí, sí, pero bueno, que yo conocí el anime a través de Akira, y Akira claro, sería la antítesis de Miyazaki completamente, ¿no? Por Total. ejemplo. y sin embargo son piezas fundamentales del anime y de Sí, hecho, si tú preguntas a gente que no está muy metida en el mundo del anime, seguramente te nombre a Miyazaki o incluso a Akira o Dragon Ball, y son cosas que son muy distintas dentro de la propia animación japonesa, pero que juntas, yo creo que hay cierta confluencia de lo que los occidentales entendemos por algo que viene de Japón. ya, Y es un poco, yo creo que es un aspecto más temático que sí, formal. Miyazaki formalmente no es, no es lo que se entiende por anime. Él hace animación como muy casi occidental cuando se hacía animación a mano, claro, porque ya todo eso ha cambiado, pero él siempre ha apostado por una animación que tenga muchos dibujos, mucho detalle, que es todo lo contrario a lo que se ha hecho y se sigue haciendo en animación para televisión o para... ya, Es más artesanal, ¿no? Tiene un Claro, proceso más artesanal. sí, pero, claro, Miyazaki siempre se ha fijado mucho en animación europea, animación, que es una animación muy elaborada, muy distinta a lo que se entiende por la animación limitada japonesa claro, de series de televisión, que no tiene por qué estar mal. Hay anime que se ha popularizado sin tener muchos recursos o mucho, y sin embargo son series que son buenas. sí, 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 Pero sí. eso también conecta con lo que estábamos diciendo, que eh, el anime se está viniendo un poco abajo por esa falta de medios, económicamente, no se está pagando bien a los animadores, se les obliga a trabajar muchísimo tiempo no tienen las herramientas necesarias para hacer lo que se pretende, que es además muchísima producción actualmente con lo que decíamos de la internacionalización. Ahora los estudios pretenden sacar un montón de series, incluso películas, con medios que es imposible hacerlo de una forma que digamos que se pueda considerar de calidad Bueno, por lo que que decíamos antes, ¿no? sacrifica un Que han poco. bajado, se han bajado los márgenes, con lo cual Claro, el riesgo es cada vez más alto y la posibilidad de perder dinero es muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, yo tenía miedo de leer tu libro, Álvaro, te lo digo sinceramente, por los claroscuros de este personaje, porque al final sabemos de él a través de las películas, sabemos un poquito, digamos, de alguna entrevista, alguna cosa y tal. Pero claro, tenía miedo de que a enfrentarme a un libro como el tuyo, ¿no? Haces, tu libro es un recorrido biográfico, por la filosofía, por el pensamiento crítico del autor. Haces un paralelismo muy interesante en los primeros capítulos, digamos, de su biografía, digamos, un paralelismo con sus películas, que me parece muy, muy acertado, muy interesante, ¿no? Y que tenemos las películas en la cabeza, con lo cual vas mostrando imágenes, personajes, cosas que podían haber influenciado en esas producciones. Y luego hablas también de su ideología, que está muy marcada, digamos, en las películas, en los guiones. También sus referentes, tanto en manga, en cómic, en cine, en animación. Y eso me parece como muy interesante, ¿no? Y luego descubrir, en literatura también, ¿no? Y luego descubrir eh, el resumen, porque yo sabía que existía, pero no le había dado más importancia, pero claro, descubrir ahora estos dos documentales tan intensos que se grabaron, que entiendo que aquí haces como una especie de resumen y que hay cosas buenas y malas en estos documentales, ¿no? Estos documentales son 10 años con Miyazaki y 2.399 días con Miyazaki, ¿no? Algo más o menos, ¿no? Es decir, que son dos documentales muy importantes, uno estrenado hace un año y otro estrenado hace unos cuantos años,
pero quedan, sobre todo el de los 10 años con Miyazaki, es un documental de varias horas en que ves un recorrido durante una década y allí hay claroscuros claramente, ¿no? Es decir, que es una persona de contrastes, ¿no? Es decir, que su obra es apasionante, pero luego parece que sea una persona absolutamente obsesionada con el trabajo, de trabajar cada día todas las horas posibles y de lunes a domingo y sin parar, ¿no? Y lo que se exigía para él, se lo exigía para todos, ¿no? Y sacrificando, entre otras cosas, la relación con la familia, ¿no? El primer damnificado, su propio hijo Goro, que cuando decide hacer una película en el estudio y le deciden producir, se convierte casi en su enemigo número uno, ¿no? Y eso lo explicas de una forma muy, ¿no? muy cruel, ¿no? Es decir, que la forma en que lo vemos en el documental es terrible, ¿no? Es decir, que de una crueldad extrema, ¿no? Y entonces tienes estos claroscuros, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo no conocía absolutamente nada de su mujer Akemi Ota. No tenía ni idea que venía del mundo de la animación también y que, claro, al final una de las personas que más hemos comentado, ¿no? También con el trabajo de Ana, ¿no? Todo el trabajo del impacto de las mujeres de Ghibli, luego resulta que al final él se casa y su mujer tiene que dejar su profesión para poder cuidar de los hijos, ¿no? Y luego en el estudio Ghibli no hay mujeres destacadas en cargos importantes, ninguna ha dirigido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía miedo y efectivamente al final en tu libro salen estos claroscuros, ¿no? Claramente. Es muy interesante que comentes esto porque yo creo que mucha gente pensará, este autor que está especializado en Miyazaki, en el estudio Ghibli, probablemente va a hacer un libro que sea una alabanza a Miyazaki, Ya, una alabanza constante o algo demasiado, no sé cómo decirlo, demasiado Una bien visión romantizada, ¿no? intencionado. Del director. hacer la pelota directamente. Claro, Sí, ¿no? yo creo que mucha gente puede pensar eso y yo he intentado ser lo más equilibrado posible entre lo que a mí me parece Miyazaki, es verdad que es un genio de la animación y se le puede considerar así, porque ha conseguido lo que no ha conseguido nadie y además ha trabajado, como bien dices y comento en el libro, ha trabajado durante los últimos 60 años casi de forma constante, que eso me parece una pasada y, y en ese sentido Miyazaki se le puede alabar mucho, pero quería dar a conocer esa parte que los que son muy fans de Miyazaki, muchas veces yo creo que se tiende a obviar o a pasar por alto, que es que Miyazaki es muy contradictorio y yo incido mucho en eso en el libro. Yo quería contar las ideas de Miyazaki, que muchas son, yo creo que son bastante interesantes y que promueven unos valores que están muy bien, y sin embargo también quería dar a conocer cómo él en su vida ha sido contradictorio en cosas tan importantes como lo que dices de Akemi Ota, que era una animadora de compañera suya en Toei, y cuando comenzaba Toei, claro, y, y cómo era imposible que Akemi fuera una animadora que tuviera un futuro, simplemente por ser mujer. Ya. Y yo quería poner en valor eso y por eso dedico un capítulo entero a la mujer y al feminismo en general que en cierta manera promueve Miyazaki, pero a la vez es contradictorio con muchos conceptos que se entienden por defensa de la mujer, sobre todo en su propia vida, que incluye su vida en el estudio Ghibli, Claro. que es también como no hemos visto ninguna mujer animadora que tenga un cargo de verdadera responsabilidad en el estudio. Estoy hablando de dirigir o de ser directora de animación o lo que podemos entender por alguien que tenga un nombre en la industria. Y en Estudio Ghibli casi ninguna mujer ha podido hacer eso. Y yo
en este aspecto quería resaltar ese tipo de comportamientos que intento explicar con bastante detalle en el libro para que no se entienda como ni que sea una defensa de Miyazaki ni que sea algo en contra de Miyazaki. Yo quiero Bueno, tú hacer, en claro, realidad tú lo no, yo justificas también. quiero hacer entender que Miyazaki también es hijo de una cultura japonesa Exactamente, que sí. eh, es muy conservadora en general. David es más experto que yo en temas de cultura Bueno, japonesa. bueno, bueno. No, David para mí es de los mejores divulgadores Madre mía, madre de mía. Japón y además Las escribe muy flores. bien, que conste, seguramente mejor que yo. Socorro. Pero bueno, a mí me gustaría que David contara su visión sobre esto, porque Bueno, pero digo porque tú intentas también justificar este tipo de decisiones de Miyazaki sí, en el sentido de que es habitual de que en la cultura japonesa no haya mujeres en cargos de dirección porque tienen, entre comillas, las empresas tienen miedo de que los hombres no acepten las órdenes de una mujer, sí, entonces el gato que se muerde la cola, ¿no? Es decir, si es hay algo, miedo de que los claro, hombres no acepten las órdenes de una es mujer, pues ya algo que no. está impregnado en la cultura Claro, japonesa. entonces ya no ponemos a las mujeres, entonces ya esto ya es esto el gato que se muerde la cola, que ya entras en una dinámica negativa y entonces por una Es cosa como, ya no haces, sí, hay como un entonces no efecto avanzamos. contagio, ¿no? De ese Mm, tipo de visión del mundo que que se crea en una sociedad. Y en este caso, en la sociedad japonesa, es verdad que la tenemos asociada a la modernidad en muchos casos, pero después son muy tradicionales en un aspecto social. Y yo es que no quiero hablar más sobre esto porque me gustaría que David hablara más, que sabe más que yo sobre eso. Sí, sí, sí. Bueno, la mujer en el anime, David. David, Aquí esto no, da para otro libro también, pero Otro, claro, otro. por sintetizar un poco, es que es eso. Al final, eh, la industria del anime es un reflejo de la sociedad japonesa en general. Y yo creo que por suerte, en esta última década por lo menos, se está viendo un cambio de tendencia. Entonces, se está viendo que hay más mujeres, no solo en cargos de responsabilidad, sino en cargos creativos, ¿no? Porque anteriormente sí que hemos visto productoras o planificadoras, ¿no? Que han estado muy implicadas en proyectos grandes, pero ahora es cuando están surgiendo de verdad guionistas, directoras, directoras de animación y, y estos nombres están saliendo a la palestra. Entonces, está muy bien que por fin se esté viendo ese cambio de tendencia. Pero concretamente en el caso de Ghibli y de Miyazaki, pues es lo que dice Álvaro. Es curioso que precisamente él, que es un director con el que se relaciona siempre con el feminismo, con la presencia de la mujer como protagonista, pues que nunca dentro de su propia empresa haya dado valor a las mujeres en este sentido creativo, ¿no? Porque sí que hay Bueno, algunos nombres, ¿no? Ahora mismo bueno, estaba hay Michido esforzándome por Yasuda, recordar. ¿no? Exacto, ahí, ay, por claro, fin, Michido gracias. No, Yasuda, que es la responsable de color, que exacto, y ya exacto. desgraciadamente murió, pero murió en Ujú, 2016, pero que fue un referente para Miyazaki durante toda su obra y toda su carrera, sí, sí. toda su carrera. Y de hecho, hay la anécdota esta de que ella estaba jubilada y le hizo volver a trabajar para Ujú, El viento se levanta. mm, Bueno, al final ella murió poco después de acabar la producción, pero bueno, fue la responsable de color de las producciones de Miyazaki con ujú, una persona de absoluta confianza para él, ¿no? ujú. Y es muy irónico porque en realidad la cultura, esta cultura que decimos de que el anime no permite que las mujeres prosperen dentro del medio, proviene de Toei, que es de donde él salía y Sí. donde él se formó. Y justamente él participó en esas protestas, en esas revueltas que Ah, hubo sí, para mejorar las condiciones de las mujeres. sí, sí. Entonces, es curioso Bueno, y que, allí conoció a su mujer, exacto, que es luego que se le junta hizo todo, ¿no? retirar. Pero luego como que no se termina de reflejar en esa sí, cultura de trabajo que hay dentro de su entorno. Sí. Entonces, pues bueno, una de esas contradicciones que dice Álvaro que rodean un poco a su figura. es que de hecho eh, Miyazaki ha defendido siempre una industria del anime que sea
buena para los trabajadores, que se Mm, pague bien. De hecho, el propio estudio Ghibli fue de los pioneros en poner un sueldo continuo y no pagar por obra, sino pagar a una plantilla fija. Que eso ujú, era un coste tan enorme que tuvieron que quitarlo porque se quedaban sin dinero cuando ya después del cuento de la princesa Kaguya, que costó mucho dinero, no podían pagar, pero sin embargo, durante muchos años Ghibli ha estado pagando cuando se hacía películas, pero también cuando no estaban, cuando estaban de vacaciones, ¿no? Se ujú, seguía pagando el mismo sueldo. Y además tengo entendido que un sueldo bastante bueno. Y claro, Miyazaki, como cuento en el libro también, cuando empezó en Toei cobraba una miseria y yo creo con su idealismo, que es evidente que lo tiene, y viene por su ideología también, pero yo creo que desde su juventud, y lo ha expresado muchas veces en sus autobiografías un poco, que no son autobiografías, pero bueno, ujú, lo ha expresado mucho. Una de sus grandes batallas siempre ha sido que el anime sea una industria en la que el trabajador sea el centro, no que sea como un esclavo de los productores o Claro. de la productividad en masa de la televisión, que eso criticaba mucho. Aquí yo voy a nombrar a David a Osamu Tezuka, que es experto. ujú, Pues Miyazaki tenía ese debate, no sé si interno, pero muy externo también, de criticar mucho la parte de animación de Tezuka, porque después era fan de sus mangas, pero ujú, en cuanto a la animación, él consideraba que la productora de Tezuka y el propio Tezuka esclavizaban de alguna forma ujú, o habían convertido el anime en los años 70 sobre todo como en una máquina de producir sin escrúpulos ujú, Sí, sí, y sí, claro, sí. él tenía muy metido dentro lo de que los trabajadores no podían estar trabajando de esa forma y sin embargo, pues luego vemos las contradicciones que estamos diciendo. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que por eso la figura de Miyazaki es muy interesante en ese aspecto, porque es contradictorio, pero hay, hay que saber medir muy bien el mensaje que promueve Miyazaki y lo que él mismo está haciendo en su vida, que no quiere decir que en todos los casos sea contradictorio. Él hace Claro. muchas cosas ujú. importantes en cuanto al medio ambiente, Sí, que sí, sí. también hablo en el libro, en cuanto a igualdad, Sí, 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 como sí, estamos sí. diciendo, de salarios y de muchas de muchas cosas que son buenas en general para la sociedad. Sí, 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 sí. Bueno, en Pero, realidad, claro, yo me he leído ahora los dos libros a la vez, uno detrás de otro, claro, los dos libros es la historia del anime, y sobre todo del anime Sí. moderno, ¿no? Porque Álvaro explica que Miyazaki queda absolutamente fascinado cuando va a ver en el año 58 la película de La leyenda de la serpiente blanca, que es la primera película de anime en color. Y yo diría, también con el libro de David, que es como el punto de inflexión digamos, del Ujú, anime moderno, ¿no? De la era moderna, digamos. Y claro, él tiene 17 años y entra a trabajar ya muy joven como animador y prácticamente, claro, son los 60 años, ¿no? Digamos, los 60 años que ujú, tiene en la industria Miyazaki son los últimos 60 años del anime en Japón, ¿no? Es decir, que hay este paralelismo, pero quizás el libro de Tezuka, que también presenté en su momento, recordad que el libro de Tezuka hay una componente, digamos, del manga mucho más importante, hay una parte dedicada al anime, pero hay un discurso más amplio. En cambio, estos dos libros es la historia del anime. ujú, Es decir, yo no sé si estamos construyendo universo anime entre todos, ¿eh? Porque hay otros libros, digamos, de Diablo ujú, Ediciones que también están interconectados y que al final cuando vas ¿no? leyendo entre ellos, entre los vuestros y los de otros, están todos interconectados y vamos a crear aquí un universo
eh, ¿no? Que están de moda ahora, un La universo de... iniciativa Vengadores, pero del anime, así Hay, todo. hay Eso, iniciativa anime. eso también demuestra el interés que hay en el tema del anime. También mucha gente que está interesada profesionalmente en eso. Y yo creo que estos libros, aunque yo evidentemente no soy profesional ni cercano a la animación en sí, sino a cómo funciona, pero yo creo que la gente que sí, que ahora hay mucha gente que quiere dedicarse al dibujo, a la animación, creo que todo, que se conozca más la historia del manga y del anime es bueno porque no hace tanto tiempo no había tanta bibliografía sobre estos temas. Y en el caso de Diablo Ediciones, yo creo que si no es la editorial que más libros sobre anime ha editado, debe ser de las que más. Y además con grandes profesionales entre los que no me encuentro, Bueno, si no te Sí, encuentras tú, pero como David o como no, pero sí que de verdad otros son, libros, son ediciones espectaculares y sí, con pero trabajos de investigación claro, importantes y hay con... grandes profesionales escribiendo en Diablo y yo animo a la gente a que vea, eh, sobre todo que vaya a las tiendas y vea cómo en esos libros sobre anime que se están editando hay muchas cosas interesantes para profesionales y para no profesionales también, pero que yo creo que es muy bueno que se promueva, porque es, es bueno conocer en profundidad este tema, yo creo. No sé. Sí, seguro, ¿no? No, también, y recordando el título de, bueno, el espíritu del libro de Álvaro, también, porque detrás del anime hay mucha filosofía y esto es algo como muy curioso, porque, digamos, las personas que son ajenas a este mundo se piensa que estamos hablando de películas para niños pequeños, ¿no? Sí. Eh, Y bueno, yo te iba a decir que precisamente el primer título que yo barajé para el libro era La filosofía de Hayao Miyazaki. ya, Así que, porque yo consideraba que el libro tenía que hablar sobre la filosofía propia que tiene Miyazaki, de cómo claro, ve el mundo. Pero sí, sí, después sí. ya pensé un poco, me dijo el editor de Diablo, Lorenzo, que, que a lo mejor filosofía podía Bueno, no porque sonar demasiado. es demasiado particular y digamos, el Sí, título que ha quedado ahora ya, ya digamos, pensé es lo más de la abierto, vida según. es más abierto e incluye la filosofía, digamos, Sí. dentro, ¿no? Yo creo que el título define bien lo que es el libro. Tú que lo has leído, Jordi, no sé, no sé Seguro, sí, si, sí, sí, si lo sí, sí, sí. aprecias así, pero Y tanto, sí, sí, sí. Pero bueno, hay un capítulo dedicado a la ideología que me parece absolutamente fascinante también y bueno, y cómo representa sus ideas desde el punto de vista socioeconómicas y tal, cómo las representa en las películas, me parece fascinante, ¿no? Y es una aproximación. Yo creo que las personas que solamente hayan visto las películas, este libro les va a ayudar a abrir aún más los ojos. Estas pinceladas negativas que hemos visto, que son duras pues al final son anecdóticas y también sirve para marcar el carácter de esta persona, ¿no? Es decir, a veces, ahora los últimos, esta charla se está haciendo a principios de junio de 2024 y hace muy pocos días veíamos un vídeo de que le acababan de dar un galardón en el Festival de Cannes y veíamos un vídeo que al final parecían como una conversación como dos abueletes que estaban más para allá que para acá, ¿no? Es decir, que en una conversación que estaba Suzuki sí, y Miyazaki casi parecía como si estuvieran en una cocina hablando y parecían los dos como no se enterara muy bien ni del premio ni por qué, ¿no? sí, Entonces, digamos, lo que nos llega o que nos llega al público general es como muy anecdótico, ¿no? sí. Y además, yo creo que hay una idea generalizada de lo que decíamos antes, de alabar mucho a Miyazaki y al Ya. estudio Ghibli. Bueno, por Y ejemplo, sí, creo, con el Oscar, por ejemplo, decía, no, no, el claro, Oscar, este ya, antes de empezar la entrega de premios, hay uno que ya sabemos cuál es, ¿no? sí, y Como es, diciendo, bueno, claro, es imposible es que que no dárselo a este señor, ¿no? sí, pero es que en los últimos años se ha puesto como muy fácil el premiar
a Miyazaki y a Estudio Ghibli, y sin embargo cuesta más premiar a Mamoru Hosoda, a Makoto Ah, Shinkai, por ejemplo, que vale. que han hecho películas destacadas y sin embargo no tienen como el beneficio de la duda que se tiene con Miyazaki. Y yo creo que David también en esto, por lo que he percibido de algunas opiniones suyas, El chico y la garza Ah, podría no ser. Ya viene, ya viene. Aquí, yo siempre te meto en jardines, pero en el fondo te gusta, yo creo. Bueno, bueno. Bueno, no, pero El chico y la garza es muy controvertida precisamente por eso, porque no pone de acuerdo a la gente sobre si es una obra maestra o es ya una película de una persona de 80 años y más, ya. que a lo mejor está un poco, yo opino que está bastante desconectada entre sí de las distintas partes de la propia película y eso denota cómo Miyazaki la ha hecho un poco como por partes o Sí, como como si se hubiera piezas alargado, sí, separadas. sí, como si se hubiera alargado demasiado, ¿no? Sí, y es Bueno, lo que seguro que estamos de acuerdo los tres es que parece como si se le hubiera acabado el dinero y tenía que acabarlo rápido, ¿no? Porque el final es, ostras. Decir, hombre, venga, venga, hay que sacar ¿no? ya. Pero la idea del estudio era dar todo el tiempo del mundo a Miyazaki y de hecho se negaron a financiación externa para que no hubiera influencias de presión Exacto. para terminar antes o que Miyazaki hiciera lo que quisiera, como hicieron con Takahata y el cuento de la princesa Kaguya, que se tiraron 8 años, creo, haciéndolo y se gastaron demasiado dinero y el chico y la garza no se sabe todavía cuánto dinero ha costado, pero ha costado más que el cuento de la princesa Kaguya y eso eran 50 millones de dólares, que es una pasada para películas de animación japonesa sobre todo, ¿no? Que normalmente a lo mejor una película de animación japonesa que puede costar 8 millones, 10 millones, 10 unas millones, que sean muy exacto. caras y gastarse 50 millones o más, que no sé, Chico y la Garza a lo mejor ha costado 60 o no se sabe, Sí, sí, sí. pero me Bueno, también parece, ha tenido la pandemia por en medio que también algo le claro, habrá afectado. pero por eso, Entonces, lo que comentabas tú, Jordi, de que se ha acabado precipitadamente, yo creo que más que precipitado es que Miyazaki quería meter todas esas ideas en la película y no consigue conectarlas del todo como lo hacía en otras. ya, No sé si por la edad o por sí, sí. también Tuvo muchos problemas con el guión y se sí, nota. se nota Entonces, mucho. Bueno, De- espera, a ver, esa. yo les tengo que decir, yo os tengo que decir lo que digo siempre, que yo soy ingeniero de organización. O sea, yo leer el libro ahora de Álvaro me ha dejado hecho polvo. Porque claro, esto de saber de golpe que Miyazaki empieza las películas sin saber cómo las va a acabar, Exacto. esto para mí, vamos, a mí me esto agobia saberlo. también, esto me ha dejado, Cortocircuito, o sea, ¿no? yo que me dedico a la planificación y tal, esto me ha Pues, dejado hecho polvo. Sí, sí. imagínate lo que yo siempre lo comento y lo comento en el libro, cómo es manejar un equipo de 300 personas y decir, vamos a empezar a producir una película que vale millones Y que no sin sabemos de saber qué va. cómo vamos a seguir. No sabemos. Y, de hecho, los animadores no saben lo que están haciendo. Sí, sí, sí. Miyazaki les pasa el guión gráfico y van tirando para adelante según dependen totalmente de la propia genialidad, llamémoslo así, Bueno, de sí, sí, Miyazaki. y tú incluso comentas en el libro que podría ser que el tema de la falta de memoria a veces provocadas por la edad de Miyazaki tiene un efecto final sobre la película porque él no se acuerda muy bien de lo que ha hecho y entonces todo eso al final repercute en la calidad final, ¿no? Que, O sea, lo que eh, él había criticado tanto, digamos, a otros, claro, al final, digamos, lo ha tenido que vivir él en su propia carne, ¿no? claro, pero El chico y la garza es un poco eso. Es una película de Miyazaki que es probablemente la menos de Miyazaki que ha hecho, porque mucho peso ha recaído en Takeshi Honda, que es Sí. el Bueno, animador y que lo notamos seguro en que David el también le estilo conoce de, bien. sí, sí, lo Sí, notamos en el trazo de los sí. personajes, sí, sí. De hecho,
el propio productor Suzuki decía, hay personajes que parecen de Evangelion y es verdad que Suzuki decía mucho, estamos haciendo la nariz de los personajes distinta a como la solemos hacer y se notan distintos y ellos mismos, Suzuki y Miyazaki, se sorprendían de cómo estaba saliendo, pero les parecía bien. Y eso años antes no hubiera pasado. No, Ya, Miyazaki no, jamás hubiera impensable, dejado. impensable. Y por eso parte de la película es muy de Takeshi Honda. Y creo que se nota para lo bueno y para lo malo también, ya. que se desconecta un poco de lo que es Miyazaki. Sí, sí, Pero sí. bueno, Bueno, pues aquí veo que va a haber follón en el próximo libro que hagáis juntos, que serán no. los últimos 100, las últimas 100 mejores pelis de anime. Ahí habrá una discusión Todas a en ver la si cola. entra o no entra, ¿no? Bueno, Oye, pues bueno. siempre es un placer hablar con vosotros, leeros. Siempre es un placer leeros, de verdad. Escribís súper bien. Yo agradezco muchísimo verdad que se insista tanto en esto, pero agradezco muchísimo que los libros estén bien escritos, porque al final yo tengo que leer de todo y a veces sufro muchísimo. Y vuestros libros están bien escritos, nota que hay muchísimo trabajo detrás y están muy bien documentados y esta sensación perenne que tengo con vosotros de que estoy viendo la punta del iceberg y detrás hay muchísimo trabajo, muchísimas horas y todo esto que os tenemos que agradecer los aficionados. Yo os deseo muchísima suerte porque vuestra suerte es la nuestra también y que podamos seguir leyendo vuestro trabajo en el futuro, señal de que continuamos todos bien de salud y bien trabajando, ¿no? ¿Hay alguna cosa que no haya salido en la conversación que queráis realizar en última intervención? No sé si David tiene algo. David. No sé si alguien, en mi caso, vaya, si alguien no había leído el libro original de Anime, pues eh, espero que encuentre interesante la visión moderna sobre todo, ¿no? Que es lo que no estaba incluido. Y los que sí que lo leyeron, pues si ahora repiten o quieren volver a revisitarlo, que sean conscientes, ¿no? De que ese cambio está ahí y, y bueno, mencionabas antes que ese primer capítulo que está dedicado a la historia en general, porque lo demás sí que son fichas dedicadas, ¿no? Eso ya cuesta más de leer de seguido porque es más de consulta que otra cosa. Pero esta parte de la historia, que es un poco la más fascinante, creo yo, como la última parte es más una reflexión que mm, que una forma de contar cómo ha sido ¿no? estos 10 años últimos, pues también que no me tengan muy en cuenta, ¿no? La visión un poco pesimista a lo mejor que he dejado, pero creo que es un poco el reflejo de lo que están contando muchos profesionales del medio, incluidos de Ghibli, que también han vivido esta última producción, ¿no? Entonces, pues bueno, para hacerse un poco la idea de cómo está el panorama ahora mismo, creo que esta es la forma más directa de verlo. Claro. Pero nada, y supongo que también dentro del libro de Álvaro también se ve bastante bien, ¿no? De cómo ha sido este último periodo. Creo que también es una forma de explorar cómo ha sido esta época. Sí. Bueno, yo de la vida según Hayao Miyazaki, yo eh, sobre todo me gustaría decir a la gente que es un libro distinto a los anteriores, porque Ujú, también pienso, yo mismo me planteaba cuando planteé la idea del libro este, dije, no tiene que parecerse a anteriores libros como Mi vecino Miyazaki, por ejemplo, ujú, que a lo mejor la gente puede conectar un poco y decir, a lo mejor me está contando lo mismo. Yo no sé, Jordi, que lo has leído, eh, yo intenté expresar cosas bastante distintas, no sé si se ha ujú, percibido así, porque yo Totalmente. Sí, 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 sí. me Total. alegro porque yo sufría con eso. Yo decía, no puedo hacer nada que se parezca a lo que se cuenta en Mi vecino ujú, Miyazaki. Y por eso yo intentaba que fuera algo también mucho que contara no solo la vida de Miyazaki ni sus ideas, sino cómo se conecta todo Sí, en un trasfondo general sobre la vida también. Yo intenté hacer algunas reflexiones sobre eh,
cómo las ideas de Miyazaki pueden percibirse a través de otras ideas, que sea algo transversal. Miyazaki, por ejemplo, es extremista en algunas cosas y yo quería intentar hacer ver como que personas que piensan totalmente distinto a él pueden sentirse cercanos a su forma de ver el mundo, de ver la vida. Y yo ahí he intentado ser una especie de pacificador entre los extremismos que pueda tener Miyazaki de todas las cosas que se dicen de él, que se dicen muchas, y cómo se puede, cómo te puedes acercar tú a la vida de Miyazaki, a cómo ve el mundo él, sin que te sientas agredido por sus propias ideas o por sus contradicciones también, que hablamos mucho. Así que yo quería decir eso, que he intentado que el libro sea muy distinto y que la idea general sea esa, que sea un poco un equilibrio entre lo bueno, lo malo, los datos, la opinión, un poco, no, no sé si se ha conseguido, pero bueno, yo lo he Yo creo que sí. intentado. Oye, pues reitero mis felicitaciones a los dos. Ha sido un placer Gracias. leeros. Os deseo muchísima suerte. Esta es la presentación virtual de dos libros que publica Diablo Ediciones en su colección de cultura popular, en este universo que estamos diciendo sobre el anime y la cultura anime. Estamos hablando del libro Anime 100 años de animación japonesa, edición ampliada, que es la cuarta edición de David Heredia. Y esta novedad de esta primera edición del libro La vida según Hayao Miyazaki, que se engloba en este universo de libros de Álvaro López alrededor de la obra de Miyazaki, que hace una aproximación totalmente diferente como hemos visto hasta ahora, ¿no? Hay que decir que el libro de Álvaro tiene la portada realizada específicamente por Sí. José Fonollosa, que es una portada muy bonita porque es un homenaje a Miyazaki con personajes emblemáticos de sus películas y que no existía esta imagen y se ha hecho expresamente para este libro. Me parece una apuesta de la editorial y un trabajo, digamos, una portada muy bonita para el libro y una oportunidad para que José Foniosa, digamos, se luzca como nos tiene acostumbrado. Mm. Así que nada, muchísimas gracias, os deseo muchísima suerte, que espero que vaya muy bien y espero que nos veamos pronto. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Mucha suerte y hasta la próxima. Vemos.